Vamos ahora a tener una ponencia que yo creo que es muy esperada y que va a ser muy interesante por la persona que nos la va a dar, el profesional que tenemos aquí, y por el tema que vamos a tocar, el ecosistema de los documentos. Para ello nos va a hablar José Ramón Cruz Mundet, que es profesor titular de Archivística, director del Máster de Archivística de la Universidad Carlos III de Madrid, de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por haber venido tanto, sobre todo, a estas horas, ¿no? En la que ya sabe que cuando uno va, sobre todo si es de fuera de congresos, pues las noches se alargan y llegar a la primera ponencia o al primer acto es un poco complicado, con lo cual no me esperaba encontrar tanta gente. Espero que no les decepcione después del madrugón que se han pegado. Bien, efectivamente, el tema del que les voy a hablar es el ecosistema de los documentos. Un título un tanto, muy de actualidad, desde luego, pero un tanto comprometido desde el punto de vista conceptual. Me lo propusieron los organizadores y tengo, entre mis múltiples defectos, está el de tirarme de cabeza a cosas a veces impensables. Cuando me paro, me detengo a preparar, digo, ¿pero de qué? O sea, ¿dónde me he metido? Porque cuando vi este término, digamos, de ecosistema, pues me vino enseguida a la cabeza el famoso ciclo de vida de los documentos. Pensé, es que estamos volviendo de nuevo a las modas biológicas de comparar las organizaciones con los organismos vivos, pero luego, echando un vistazo, me di cuenta que afortunadamente no éramos los únicos, además que sectores que están muy en la punta de lanza de la administración electrónica, como por ejemplo los datos públicos, también están hablando ahora del ecosistema de los datos públicos. Es que en este tipo de cosas, algo que los archiveros no hemos sabido hacer, es mejor ponerse del lado de las tendencias de las modas que ir por la vida con purismos que no nos llevarían muy lejos. Pero claro, hay que definir qué es un ecosistema. No se lo voy a leer, lo tienen aquí. Si nos vamos al diccionario de la lengua española o a la Wikipedia, que ya es una fuente bastante autorizada a la hora de buscar acercamientos a algunos temas, pues nos encontramos con que lo que podemos extraer al final es que un ecosistema se compone de interdependencia, de elementos en un entorno en el que operan, donde se interrelacionan una serie de organismos y constituye esto la comunidad o el ecosistema. Yendo al ámbito de las administraciones o del sector público, como se tiende a decir ahora, pues podemos decir que la interdependencia la crean los documentos y la interrelación se produce en el ámbito de la acción administrativa, pero no solo la acción administrativa entendida como procedimiento, que también, sino en la gestión de procesos y en la gestión archivística, que son tres ámbitos o tres niveles de interrelación en la que actúan los documentos. En la acción administrativa, lógicamente, porque son el soporte de las actividades, en la gestión archivística, porque son el objeto del tratamiento para su uso y recuperación, pero un nivel, un ámbito que no está tan considerado y que es fundamental, como después veremos, es el de la gestión de procesos. Es decir, los documentos son el fundamento, la base o el soporte de la acción administrativa, y en la fase de gestión de procesos, allí donde se diseñan los procedimientos y se diseñan los trámites que hay que pasar para llegar a las resoluciones, para llegar a la toma de decisiones, los documentos y los elementos de gestión documental tienen que estar presentes. Bien, una interrelación que se da en un entorno, que es el de la administración, actualmente electrónica, y por parte de organismos que son tanto organismos como personas, es decir, administraciones públicas, empresas, ONGs, sindicatos, organizaciones de consumidores y usuarios y, por supuesto, los ciudadanos. Y en una comunidad que se produce también en varios niveles. Tenemos el nivel de la Administración General del Estado, la Administración local, etcétera, etcétera. Quiero partir de una serie de constataciones. En primer lugar,
la gestión de documentos, o el archivo, es más que herramientas técnicas, es decir, es más que aquello de los que venimos tiempo hablando y algunos lo van descubriendo últimamente, como es cuadro de clasificación, calendario de conservación, descripción, etcétera. Es un proyecto colaborativo que está llamado, y que de hecho ya lo hace, a transformar las organizaciones sobre las que actúa en entornos enormemente cambiantes, como es el de las tecnologías, y crecientemente competitivos. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué la gestión de documentos es, empleando esa palabra tan de actualidad, es disruptiva? Cuesta pensar o cuesta a veces aceptar, o según, depende del punto de vista del oyente o del interlocutor, que el archivo, algo que está asociado a lo histórico tradicionalmente, a lo que ya no es necesario, a lo terminal, cómo puede representar algún tipo de disrupción, algún tipo de intervención en el cambio de las organizaciones. Pues por una sencilla razón, porque la gestión de documentos, el archivo en definitiva, es una parte indisoluble, una de las facetas, una de las caras de la gestión organizacional o de las organizaciones. La verdad es que tendríamos que irnos, no lo vamos a hacer, a la historia de los archivos y de la archivística para ver que en un momento determinado se produjo una ruptura en la que los archivos fueron asociados inevitablemente con lo histórico, con las bases histórico-culturales, y eso ha hecho un daño terrible tanto al valor que aporta la gestión de documentos, al funcionamiento de las organizaciones, como a la perspectiva, a la visión que se tiene de la función archivística. De modo que, si nos paramos a pensar, hay una tendencia todavía bastante fuerte, incluso dentro del sector público, a considerarlo como algo ajeno. Es decir, no como una función inherente, como puede ser la función de personal, como la función financiera, no, algo ajeno, algo externo, que está ahí porque hay usuarios que lo demandan, que está ahí porque puede haber organismos o entes jurisdiccionales que nos lo puedan solicitar, que puedan, a través de los documentos, intervenir sobre la actuación de la organización, pero no se tiende a verlo como lo que es una cara más, y lo viene siendo desde los orígenes de la civilización, como una cara más de la gestión de las organizaciones. Y realmente, si en el pasado analógico, además se ha producido ahí una gran diferencia, si en el pasado analógico el archivo ha aportado mucho más valor del que se le ha demandado, del que se ha empleado, es decir, ha habido en el mundo analógico, siempre se lo suelo explicar a mis alumnos, las organizaciones han podido vivir, digamos, de espaldas a la gestión documental, de espaldas a la función archivística, a base de, como les decía anteriormente, dejarlo en un plano finalista, el servicio terminal o finalista, donde se va enviando todo aquello que no es necesario para el día a día, donde se envía de cualquier manera, con independencia que haya capacidad técnica y personal para darle tratamiento adecuado, se va dejando, digamos, en la estación terminus o en el tope de la vía. Y esto es posible porque el mundo analógico se caracteriza porque es físico, es visible a simple vista, es fácilmente adquirible, el acceso a los documentos es inmediato, la información soportan malas condiciones, se conservan permanentemente a poco que no actuemos contra ellos. Sin embargo, y además incluso se pueden tratar después de haberlos utilizado, solo por si en un futuro volvemos a recurrir a ellos. En cambio, en el mundo digital, es decir, en el presente y en el futuro, a partir de ahora, esto ya no va a ser posible. Es decir, las organizaciones no pueden y cada vez van a poder operar menos si no atienden y si no ponen en el lugar que le corresponde, es decir, al comienzo de la cadena de producción administrativa, la gestión de los documentos. Por la sencilla razón de que un documento o un proceso, un procedimiento administrativo en el cual no se han previsto los metadatos relativos a la gestión documental, como va a ser durante la clasificación, las formas de acceso a la información, los niveles, las herramientas de acceso, durante cuánto tiempo se va a conservar. A diferencia del mundo analógico, los documentos electrónicos tienen un periodo de conservación muy corto.
no en sí por los soportes, que también, porque los soportes tienen un periodo de vida muy inferior al analógico, sino sobre todo porque los documentos electrónicos, si no son diseñados teniendo en cuenta las necesidades y el uso que se va a hacer de ellos, pero no en un momento hipotético y remoto, sino en el mismo momento de su producción, son imposibles de reconocer, son difíciles de recuperar y son poco útiles, porque hay una serie de elementos que los van sacando de la vida útil cada vez en plazos de tiempo más cortos. Por un lado está el tema de la preservación digital, que lo han podido ver, si han tenido ocasión de atender un poco, en el vídeo que les han puesto antes del comienzo de la jornada de hoy. Es uno de los grandes temas al cual no se le está prestando la atención suficiente, pero en cualquier caso el tema de la caducidad de las firmas, de los sellos, etcétera, plantean situaciones en las que no podemos seguir confiando ciegamente en la tecnología, en que lo resolverás por sí sola, en que al final, como está en el ordenador, para hablar de manera llana, lo vamos a encontrar, sino es objeto de un tratamiento previo. Y esto, claro, supone también un reto para nosotros, para los profesionales. Es que hay una demanda, y la demanda hay que satisfacerla y hay que generarla también. Es decir, no vale quejarse de que no nos prestan atención, de que no nos hacen caso en las organizaciones para las que trabajamos, sino que hay que pelear, hay que luchar, hay que estar ahí y ofrecer los servicios que somos capaces de prestar y, sobre todo, saber hacer pedagogía y tener capacidad de convicción. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se va a hacer? Pues, como dice el título de la comunicación o de la intervención, a través de un ecosistema, el ecosistema de los documentos, que ha de ser equilibrado. Es decir, tiene que partir de una situación en la que nuestra relación o la relación entre los interlocutores que intervienen en la administración electrónica sea en pie de igualdad. Es decir, no puede funcionar si mantenemos el nivel de interlocución que todavía se mantiene, por desgracia, en muchas organizaciones. Están los departamentos, digamos, de dirección, o que tienen un nivel directivo, los departamentos de tecnologías, en los que todo el mundo confía ciegamente y a cuyas soluciones nos entregamos de hoz y coz, y luego, pues, el archivero, el personal de gestión de documentos, el personal del archivo, al cual, bueno, pues, si hay algún problema se le puede consultar o se puede decir, bueno, bien, No, esto tiene que plantearse desde el punto de vista de un reconocimiento organizacional para que pueda establecerse un nivel de cooperación adecuado y, por supuesto, que en pie de igualdad. Y un ecosistema, además, que sea saludable, es decir, que tenga reglas claras, conocidas y aceptadas por todos. Es decir, no basta con que haya leyes que nos obliguen, no basta con que haya esquemas que nos ayuden a hacer las cosas. Hace falta establecer reglas de juego dentro de las organizaciones en las que esos interlocutores en pie de igualdad las participen en su elaboración, las interioricen y las lleven a efecto. Y, por supuesto, en un ecosistema que ha de ser sostenible. Es decir, hay que invertir en el activo. La gestión de documentos, el archivo, es un activo, ¿cómo decirlo?, irrenunciable en la administración electrónica. Entonces, no podemos pretender las organizaciones no pueden pretender obtener resultados al nivel de la demanda que nos están imponiendo la administración electrónica si no estamos dispuestos a invertir en personal, en dotación de personal, invertir en formación y invertir en medios. Es decir, nada sale gratis y nada se puede hacer si no hay una inversión previa. Es decir, nadie puede pretender que haya una nueva radial en la Comunidad de Madrid si no se invierte en ella. Es decir, el deseo o la necesidad no es suficiente si no se ponen los medios. Y aquí sucede lo mismo. Es decir, no pueden seguir las organizaciones con personal que tiene que ocuparse del caos heredado de siglos precedentes, más dar
respuesta a las demandas de la administración electrónica más atender a los usuarios, y tenemos una persona, por ejemplo, por término medio trabajando en las administraciones públicas por cada 300 y hasta 500 personas de gestión. Es decir, si se dan cuenta, la relación es imposible. Entonces, hace falta invertir. Igual que invertimos en tecnologías en general, y a veces se invierte incluso de una manera poco considerada, poco adecuada, también hay que invertir en tecnología que se aplica al comienzo, porque en la administración electrónica todo aquello que esté bien, no solo planificado, sino bien diseñado desde el inicio, funcionará bien. Todo lo que no se diseñe adecuadamente desde el inicio no irá. Y el ecosistema de los documentos está ahí, en el punto cero de la administración. Ha dejado definitivamente su labor terminal. Y esto es, en definitiva, estos 6 puntos, en los que espero ser breve, porque el tiempo aprieta. En estos 6 puntos podemos definir qué es lo que hace, qué aporta y en qué cambia la gestión de los documentos en la administración electrónica. Pues bien, por un lado es exclusiva. Olvídense, dejen de considerar, no les digo, se parece que les estoy abroncando, no me entiendan este nivel, pero dejemos de juzgar a nuestros profesionales, dejemos de despejar los problemas que nos presentan y la falta de capacidad para darle solución. La gestión de documentos es una función exclusiva, es el know-how, es el negocio de los archiveros. Confiemos en ellos, lo sabemos hacer y tienen formación, tienen medios, tienen conocimientos para resolver perfectamente y aportar el valor de su trabajo. Porque en la administración electrónica la gestión de los documentos es concurrente, es decir, no depende solo del archivero. Aunque pueda sorprender, el archivero es el que menos aplica las herramientas, es el que las diseña, el que las implementa en el momento determinado, pero en la administración electrónica son todos los miembros de la organización, cada uno a su nivel, desde el nivel directivo, el nivel tecnológico y todos los empleados, los que deben aportar, intervenir para que la gestión de los documentos sea factible, pero desde el mismo momento en el que se produce la tramitación o en el transcurso de la producción administrativa. Y esto nos permitirá que la gestión de documentos sea una función fortalecedora, no solo para sí misma, no solo para el personal y para la función archivística, sino fortalecedora en el sentido que robustecerá y dará más fiabilidad y mayor robusteza al funcionamiento de las organizaciones, en cuanto a entes que basan sus actividades en datos, en información, en documentos. Cuando hablo de documentos, perdonen, no pensemos en un documento estructurado, ni siquiera en un PDF, que es la simple presentación que se puede producir al final si alguien necesita reconocer un documento desde el punto de vista visual. Pero eso es algo, digamos, como imagen, el documento imagen en la administración electrónica es algo residual o de menor importancia. En consecuencia, la gestión de documentos, como ya les he comentado anteriormente, es una acción anticipada. Debe establecerse en el punto cero, en el momento en el que, en eso que se llama en inglés el BPM, la gestión de procesos, cuando las organizaciones se ponen a diseñar o a rediseñar cómo hacen las cosas, es el momento en el que también hay que introducir los requisitos de gestión documental. Hay que establecer los metadatos de la clasificación, la descripción, la valoración y así sucesivamente. Y además hay que hacerlo en el momento inicial para automatizar al máximo posible todos estos procesos. Porque a medida que los automaticemos, la tecnología será más rentable desde el punto de vista de la inversión y los resultados serán mejores, serán óptimos desde el punto de vista del rendimiento. En consecuencia, como ya pueden imaginar, la gestión de documentos es una actividad funcional. Es decir, no son herramientas, como decía anteriormente, sino son funcionalidades. Y no las aplica el personal del archivero, el personal del archivo, las aplica toda la organización en el momento en que es necesario. O sea, en el momento en que entra una solicitud en el registro electrónico, lo lógico es que sea ese registro electrónico quien a través del algoritmo o del sistema de inteligencia artificial o que tenga asociado, tenga la capacidad de reconocer la actividad sobre la que versa esa solicitud y tenga capacidad para darle una clasificación o una clasificación provisional sin necesidad de intervención humana.
exactamente igual desde el momento en que se produce el inicio de esa actividad. El sistema puede adjudicarle la fecha de inicio, como puede adjudicarle el productor, como puede adjudicarle el interesado y tantos otros elementos que forman parte de los puntos de acceso posterior a la información. Y un aspecto que ha sido tradicional en la archivística y que ahora, digamos que vuelve desde los orígenes a la actualidad y que es cada vez más de actualidad, es la función custodial del archivo. Ya no se trata de tener accesibles desde el punto de vista físico, de tener ordenados, a buen abrigo y limpios, en condiciones, los documentos en el depósito, sino se trata de una gestión activa que permita que los documentos estén accesibles, puesto que la accesibilidad es el caballo de batalla fundamental de la preservación o de la conservación de los documentos y de la información y de los datos digitales o electrónicos. Y es un aspecto, además, en el que hay componentes tecnológicos, lógicamente, en los que poco podemos hacer, pero también componentes funcionales, componentes de organización, en los que vamos aportando cada vez más herramientas de origen archivístico, pero también hay un componente, ¿cómo llamarlo?, organizacional o incluso, podríamos decir, que relativo a las convenciones. Es decir, al fin y al cabo, aunque pueda a algunos chirriarle lo que les voy a decir, las leyes, los decretos, los reglamentos, las normas de organización y funcionamiento son convenciones, o convenciones que establecemos, sociales, internas, interpersonales, convenciones para regular las relaciones, para saber de qué forma se hacen las cosas, cuáles son los límites, cuáles son las obligaciones. Pues muchos, o algunos al menos, de estos aspectos que nos plantea la tecnología en el ámbito de la conservación permanente, claro, pues no se trata de conservar a 12, a 15, a 20 años, sino permanentemente, es decir, pensando en un futuro, pues esto yo creo que ahí se está perdiendo un poco el horizonte. El horizonte tiene que ser las convenciones humanas, no la tecnología. Ojalá, y en algún momento la tecnología consiga dar respuesta a todo esto. Se habla de utilizar el ADN para la conservación de documentos, el cristal de roca. Hay 100.000 proyectos y líneas de investigación abiertas, pero ninguna ha dado un resultado aplicable, es decir, a gran escala, y ninguna de estas soluciones, de momento, pasa de ser ensayos de laboratorio. En cambio, tenemos convenciones tan a la mano que quizás se nos están pasando de largo, como ¿qué es lo que hace que algo sea auténtico, que sea confiable, como dice la norma ISO 15489 al definir el documento? Pues la cadena de custodia. ¿Y quiénes están administrando la cadena de custodia? ¿Quiénes pueden dar fe? ¿Quiénes pueden garantizar que esa cadena es ininterrumpida, que no se altera la naturaleza, aunque sí pueda ser el soporte, incluso el medio en el que se recoge esa información metadatada, que es lo que constituye en un momento determinado la reproducción visible de un documento electrónico? El que lo gestiona, el archivero, pues dotemos al archivero de la capacidad de dar autenticidad o de fedatar la autenticidad de esos documentos. Tenemos especialistas, tenemos personas formadas, capaces, con experiencia de siglos. Haciéndolo ha cambiado el medio, ha cambiado el entorno. Hemos pasado del entorno del mundo del papel al mundo digital, pero tenemos soluciones que son prácticas, que nos pueden permitir incluso, por lo menos, pasar la travesía esta del desierto, porque, desde luego, si no se afronta de una manera decidida y no solo con inversiones en tecnología, la conservación a largo plazo de la información, de los documentos electrónicos, pues, como ha dicho últimamente varias veces Cal, uno de los padres de Internet y actualmente presidente honorario de Google, pues en el siglo XXII no tendrán prácticamente ninguna noticia de nosotros. En fin, orientaciones o recomendaciones o consejos que nadie me ha pedido para orientarse en el ecosistema digital y dirigidos a los de la estirpe de Valveriz, mis colegas, los archiveros, pues dar juego. Es importante repartir las cartas, no aislarse y no pretender resolver internamente todo. Ser transparentes mediante herramientas, mediante soluciones, mediante propuestas que sean comprensibles y que
estén al nivel de lo que se nos solicita, de lo que se espera de nosotros. Compartir es importante, cooperar, trabajar con otros, comunicarse por muchos canales. Por ejemplo, ayer no pude venir y veo que me perdí muchas cosas muy interesantes, pero cada rato me escapaba y veía en las redes sociales, en concreto en Twitter, cómo hervía de las propuestas, de las cosas que están haciendo. Es decir, la página web, el sitio web o el portal web del archivo ya se ha quedado en algo insuficiente. Está bien, pero no es suficiente. Es un canal de comunicación, pero las redes sociales han de servirnos también para estar presentes ahí donde se mueve el mundo, que es en el mundo de las redes. Estar abiertos y aprender de todo, estar con los oídos siempre dispuestos a captar quién puede sugerirnos algo, hasta un nombre que al principio con este ecosistema nos pueda parecer un poco raro, pero más vale adaptarse que mantenerse como guardianes de pretendidas esencias. No sé quién, lo leí una vez, dijo que funcionario es aquel que para cada solución tiene un problema. Yo soy funcionario y en absoluto estoy de acuerdo con esta definición, pero es importante no poner límites, no poner pegas, no revelar problemas. Y bien, lo que acabo de hablar en estos 25 minutos precedentes, hay que buscar soluciones, hay que dar respuestas, no poner límites ni poner pegas. Delegar es importante, confiar en los demás, en la capacidad que todos tenemos y en la capacidad de aportar siempre algo bueno. Y, en cualquier caso, estamos inmersos en un reto global, estamos haciéndolo bien, no nos estamos aislando. Es importante crear y participar en redes intersectoriales, en redes de todo tipo, en foros como este, donde se trate de estas cuestiones, para aportar nuestro valor, el valor archivero, que no es poco. Muchas gracias.